Bienvenidos a la UNAM Responde este 2 de octubre, una fecha emblemática para el país, por supuesto para nuestra universidad, para los estudiantes del 68 y yo agregaría que para las juventudes y para las sociedades de todos los tiempos. Una fecha que nos invita a la reflexión y por supuesto a la acción. Y bueno, durante los siguientes minutos platicaremos de diferentes temas, por ejemplo, del Diplomado de Narración Deportiva que ofrece Deporte UNAM por cuarta ocasión. Tenemos como cada semana nuestra serie de Asómate, que esta semana nos lleva hasta la Academia de San Carlos, allá en el Centro Histórico. Recordaremos el concierto que la OFUNAM ofreció aquí en las Islas de Ciudad Universitaria y comenzaremos hablando de difusión científica precisamente a través del guionismo. Quédense con nosotros. TV UNAM mantiene un vínculo cercano con la Muestra Nacional de Imágenes Científicas MUNIC y en esta 10ª edición se hace evidente a través de Antropoceno, la sexta extinción, película dirigida por Alberto Cortés, que inauguró la muestra como ganadora de la categoría de documental científico y además por el reconocimiento que este 2025 se entrega a la divulgadora, editora y escritora con más de 30 años de trayectoria. Se trata de Marta Dune, divulgadora científica y guionista precisamente de Antropoceno y de distintos programas y por supuesto con una larga experiencia e historia aquí en TV UNAM. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en este programa que es como una voz para TV UNAM y para la UNAM, ¿no? Así ha sido y eso intentamos todos los días, pero además pues nos nutrimos precisamente de todo ese quehacer universitario y pocas veces hablamos de guionismo. Cuéntanos primero qué significa para ti este reconocimiento de MUNIC. Mira, fue muy sorpresivo, o sea, nunca me imaginé que iba a ganar un premio, porque me parece que el guión es una parte de todo el proceso de hacer un programa o una película, un documental, que es generalmente poco visto. En ficción a lo mejor un poquito más, pero en videos, o sea, yo quiero ver quién ve un video y dice, ¿quién será el guionista? Sí, no sucede con mucha frecuencia, claro. Y cuando mencionan los premios, cuando hacen los catálogos, cuando se ve en televisión, generalmente mencionan al director. A lo mejor si es un muy buen fotógrafo, mencionan al fotógrafo también. Pero el trabajo de guión es un trabajo muy encerrado, muy metido en... O sea, yo me he pasado buena parte de mi vida sentada, rodeada de información, buscando y dándole estructura a una... ¿no? Y el guión es la estructura, ¿no? Claro. Y es eso, un reconocimiento al trabajo que no se ve, a visibilizar esta parte. Cuéntanos, Marta, por supuesto estamos hablando de Antropoceno, que forma parte de MUNIC, pero estamos hablando que formas parte también de distintos programas como Nuestro Golfo de México, que has colaborado para otras series aquí en TV UNAM. ¿Qué significa hacer guión? ¿Qué significa en el sentido de cuál es ese, digamos, ABC para poder comenzar a escribir eso que muchas veces no se ve? Mira, creo que el escribir guiones, sobre todo de ciencia, es complejo en el sentido que contamos de repente con científicos, o ahorita que estoy trabajando con gente muy joven, con servicio social, que tienen formación en ciencia, y entonces entienden perfecto, por ejemplo, una bióloga, qué es la fotosíntesis y qué pasa con tal. Y por otro lado, hay también gente que viene más bien de comunicación, como de esa área, de literatura, etcétera, ¿no? Porque el guionismo de ciencia navega entre esas dos aguas, en la ciencia y en manejar el medio al que te dedicas, ¿no? No es lo mismo escribir un artículo para una revista que escribir una nota periodística o un programa de radio, un programa de guión, ahora podcast, ¿no? Entonces, en ambos lados, unos tienen que aprender a escribir y hacerlo bien, porque además ahorita enfrentamos tal cantidad de programas y de información te metes a YouTube y hay muchísima gente que está hablando de ciencia, no muchísima, pero gente que está hablando de ciencia, que en el momento que tú pierdes la atención de tu audiencia, hacen tic y cambian de, ¿no? Claro, tienes 3, 5 segundos para atraer y si no se van, ¿no? Sí. Entonces es eso, como que unos tienen que aprender a escribir o a hacer guiones, a escribir guiones o escribir artículos, y la gente que sabe hacer eso, que viene de literatura o que viene de comunicación, tiene que aprender de ciencia. ¿Qué es la ciencia? Que no es nada trivial,
¿no? Claro, se trata de aprender a aprender, como nos decíamos aprender. antes de comenzar. Desde tu trayectoria, tú eres también, o estudiaste biología, también estudiaste fotografía. ¿Cómo estas tareas te han ayudado para encaminarte en la tarea de la divulgación científica, Marta? Mira, yo estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En el último semestre tomábamos clases optativas y yo tomé la clase de, no me acuerdo si se llamaba cine científico o cine para biólogos, que daba el maestro Iván Trujillo. Entonces ahí me encantó porque salíamos a campo y de repente poníamos lámparas y veíamos cómo llegaban murciélagos en la noche a comer insectos, etcétera. Me encantó. Y luego, estas como casualidades de la vida que te van llevando, una amiga me dijo, Alicia Castillo, me dijo que había un Centro de Comunicación de la Ciencia, el CUC, Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, y que podía entrar a trabajar ahí. Entonces entré, esto lo dirigía el doctor Luis Estrada, y nos volvimos como hijitos de Luis Estrada todos. Y me parece que todos los que trabajábamos ahí, que había físicos, biólogos, había fotógrafos, etcétera, acabamos haciendo el resto de nuestra vida divulgación de la ciencia. Fue como el papá, uno de los papás, porque no es el único, de los divulgadores de la ciencia de este país. Entonces ahí me enamoré, digamos, y ya el resto de mi vida seguí trabajando en esto. ¿Cómo se ha transformado el quehacer de la divulgación científica? Hace 30, 40 años, por supuesto, ya existía, pero cada vez va habiendo más herramientas, más formatos. De eso hablaremos también un poquito más adelante. Pero ¿cómo entiendes que se ha transformado esta tarea en términos de hacer, de dar a conocer lo que es la ciencia? Mira, cuando yo empecé a hacer divulgación de la ciencia, era como un trabajo rarísimo. O sea, cuando yo decía soy divulgadora, era como si soy marciana, ¿no? ¿Qué es eso? Era rarísimo, sí. Ahorita ya no. Ahorita ya la gente entiende perfecto que es un divulgador. Y además, ¿no? es una tarea bastante reconocida gracias Sí. a personajes, por ejemplo, como la maestra Julieta Fierro. Sí, exactamente. Una de nuestras grandes estrellas, ¿no? Claro. Sí, antes necesitabas de un canal o necesitabas, digamos, de televisión o de radio, de alguien que te diera la oportunidad de trabajar ahí y de hablar de ciencia, que no es fácil, porque mucha gente, sobre todo antes, se tenía la idea de que eran temas muy pesados de entender y muy difíciles, y sobre todo si alguien iba a hablar de ciencia, iban a ser los científicos. No había como este puente de gente especializada en pasar el mensaje y que fuera ameno, entendible, que fuera un gancho, que la gente se pudiera quedar, ¿no? Ahora, claro que hay grandes científicos e investigadores que son grandes divulgadores. Claro. Pero son poquitos, Sí. ¿no? Generalmente he entrevistado muchísimos Tienen, digamos, ese doble valor y no es muy común. No es muy común. Y entonces un investigador puede empezar a hablar contigo y lo pierdes en exactamente 3 milisegundos, ¿no? Que de repente ya se fue. Entonces hay que aprender cómo hacer en una entrevista para que hablen. Yo me acuerdo, por ejemplo, trabajando en Ecosur, en uno de los centros CONACYT, en Chiapas, donde manejé el departamento de comunicación 10 años, invité a un investigador, me pasó varias veces, pero esta vez era un archiexperto en maíz, yo creo que de los 5 expertos que había en el planeta, llevaba muchos años, y cuando yo lo invité a un ven a tomar café con distintos investigadores, yo lo veía nerviosísimo. Y empezó a dar la plática y yo dije, está nerviosísimo, hablando con un público en general, ¿no? No están acostumbrados, ¿no? No están acostumbrados, no saben cómo dirigirse. Pero una vez que lo prueban y que al final de la plática se acercó una señora a preguntarle si los elotes de no sé qué y que por qué había elotes morados, o sea, les encanta. Y entonces ya quedan como muchos de ellos, muchos no, enamorados de pasar su trabajo de muchísimo tiempo, que tiene un camino muy claro y muy estricto de dónde a dónde va la información, es decir, los papers famosos científicos, dónde se publican y si publicas en tal revista, como de qué nivel tiene cada revista donde publica, ¿no? Y entonces de repente, ahora ya hay cuenta que hagas trabajos de divulgación de la ciencia. Antes no. Entonces era muy difícil sacarlos de este proceso para que participaran informando a la gente o participaran como platicando conmigo para que yo pudiera escribir algo y que ellos me dieran
los científicos tienen la información, pero sobre todo tienen el acento de qué hay que hablar de su tema. ¿Cómo hacerlo precisamente entendiendo esto? Y pensando en las diferentes plataformas, las diferentes áreas que podemos tocar. Es decir, en la divulgación de la ciencia, decimos, son temas científicos y tecnológicos, pero abordan un montón de temas. ¿Cómo traducirlo? ¿Cuál es la importancia en términos sociales? ¿Cuál es el impacto que tiene la divulgación, Marta? Mira, creo que una cosa que es necesario hacer es pensar en a quién te estás dirigiendo. Porque, por ejemplo, programas para niños o programas para adolescentes, que puede ser, yo escribí 2 libros para niños y uno para niños de preescolar, que fue dificilísimo. Porque empezando por, ¿qué puede conocer? Yo, por ejemplo, empecé hablando de qué es un puercoespín. Y luego me decía, la editora me decía, un niño de 4 años sabe lo que es un puercoespín. Entonces me decía, habla de animales más cercanos a ellos, de qué es un caballo o qué es un ave o qué es, ¿no? Entonces, ¿qué palabras usas? ¿Cuántas palabras usas? Etcétera. Entonces, creo que el público es muy importante y creo que el medio, como decía yo, cómo piensas en tu medio, cómo piensas, por ejemplo, después de tener la información, qué imagen, no es ilustrar un texto, sino es que la imagen tenga un idioma propio, ¿no? Claro, y esto depende, por supuesto, de los formatos. Has estado en medios audiovisuales, en medios impresos, has publicado libros que tienen como diferentes objetivos, diferentes públicos, y ese es un punto importante. Y te referías a la claridad, la precisión. ¿Cómo aprovechas, cómo te adaptas, digamos, sin perder tu estilo, la importancia de contar a cada uno de los formatos? Mira, creo que la ciencia es un poquito como una camisa de fuerza. Es decir, no puedes decir cosas incorrectas, ¿no? O debes de tratar en la mayor, no decir cosas incorrectas. Es leer mucho. A mí eso es como mi proceso. Tengo que leer muchísimo, escribir muchísimo, aunque al final quede una página. Pero estar muy segura de que lo que estoy diciendo es correcto, digamos. Y luego entrar en este proceso, creo que una manera que funciona muy bien es contando historias, ¿no? Es decir, no solo que tenga una estructura, como exactamente igual que una serie de ladrillos no hace una casa, una serie de palabras o imágenes no hace un guión. Tiene que haber una estructura, tiene que haber un inicio, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un conflicto, tiene que haber cómo resuelves el conflicto y tiene que haber conclusiones, ¿no? Entonces, como narrando historias, me parece que es la mejor manera de que la gente se atrape y se quede en tu programa, porque desde siempre nos han gustado que nos narren historias, que nos cuenten historias. Entonces, más que dar datos, decir, por ejemplo, hace poco escribí una nota de esto, de unos biólogos que estaban caminando en la selva de Perú, buscando especies que creo que tenían como un objetivo muy claro, y de repente a uno de ellos les cayó una ranita, la vieron y era una especie nueva, buscando ellos reptiles y anfibios, ¿no? Entonces lo que sintieron y que de repente lo vieron y dijeron, no puede ser, es nueva. Entonces empezaron a estudiarla, a buscar, no sé qué, era una especie que no estaba reportada, etcétera, ¿no? Entonces cuando tú te enteres de la historia, es más interesante que nada más datos y cifras, que cansan, ¿no? Claro, claro. La ranita, por supuesto, fue una especie nueva, pero cuenta completamente la forma de narrar, y no solamente para la ciencia, para los divulgadores, sino para el público. Y hay una tarea que es importante, que es la de compartir este conocimiento, esta experiencia que se va sumando día con día. ¿Cómo es un poco esta labor que haces, por ejemplo, aquí en TV UNAM? Le llamamos de docencia, con estas juventudes a las que te referías hace unos minutos, en el sentido de qué es lo que debes considerar para escribir un guión de divulgación. Mira, yo tengo la fortuna, digamos, de que hacemos grupos de muchachos y muchachas, digo, obviamente muy jóvenes, que están terminando sus carreras y que entran a TV UNAM a hacer su trabajo social. Entonces a mí me interesaba mucho que aprendieran algo en este proceso, ¿no? Que tuvieran como un proceso de aprendizaje y muchas veces acaben enganchados con esto, ¿no? O sea, que
que entiendan que la divulgación de la ciencia es un campo profesional al que se pueden dedicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita tengo una bióloga, una arqueóloga, una historiadora, 2 gentes de comunicación y 1 de literatura. Bueno. Entonces, cuando estoy escribiendo ahorita estamos un grupo bastante diverso. Muy diverso. Entonces te digo, es esto, con la bióloga yo tengo mucha, o la arqueóloga o esto, tengo mucha confianza en que lo que están diciendo muy probablemente sea correcto, aunque siempre lo checo, ¿no? Pero la persona que viene de comunicación y de literatura escriben muy bien, ¿no? Entonces es como combinar y como tener como tallercitos, digamos, de que unos lean los guiones de los otros. Yo los corrijo y muchas veces, o casi siempre cuando hay tiempo, antes de que se graben, quiero que vean las correcciones y qué corregí para que entiendan por qué no, por dónde va, y luego trabajar la imagen, ¿no? Claro. Entonces, un proceso como de enseñanza no formal, y a mí me encantan. Pero sí hay que decirlo, el guionismo es una tarea además como bastante obsesiva. Precisamente no se ve, nadie sabe cuánto tiempo le dedicaste Claro. a un guión que decimos en media hora aquí en un programa como este, y lo que buscas es, en la medida de lo posible, que todo sea correcto, que todo sea verídico, pero además que sea atractivo, pero además que sea claro, que sea entendible. Y por supuesto estamos hablando de tareas completas. Aquí es diferentes, digamos, aquí es la difusión y allá es la divulgación científica. Y hablando en términos o en temas de divulgación científica, siempre hay nuevos retos, temas que se van agregando, y lo dijiste durante la ceremonia del reconocimiento. Es importante hablar de esa urgencia sin perder la esperanza. ¿Cuáles son los retos hoy en día en materia de divulgación, Marta? Mira, creo que bueno, a mí me interesan y creo que es como muy relevante poner la vista en varios temas. Por ejemplo, uno de ellos es el papel de la mujer en la ciencia, ¿no? O sea, dar mucha relevancia a eso. ¿Qué han hecho las mujeres históricamente, que han sido como científicas importantes? Eso es un tema. ¿Y qué están haciendo ahora, no? El otro tema que decía yo también es la desinformación, que están llegando toneladas de desinformación porque ya las redes son muy democráticas, digamos. Cualquier gente tiene acceso a ella, cualquier gente que tenga un aditamento, digamos, un dispositivo, pero mucha de ella es información que quién sabe de dónde sacaron. Entonces, hay que tener como cómo enfrentamos a esta pandemia o infodemia, como le dicen, ¿no? Claro. Por ejemplo, si las vacunas en realidad hacen daño o no. En el momento del COVID, por ejemplo, que vino una avalancha de información desde cómo podías curarte sin vacunas. Uno tenía que ver con cloro, por ejemplo, que es tremendamente tóxico para el cuerpo. Y otro era que cosas tan locas como que en la vacuna iban a venir unos chips que iban a controlarnos, a seguirnos, claro. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo dar información, cuando menos para que la gente lo tenga y tenga acceso a eso? Y si le hace sentido, busque más información, ¿no? Científica. Y esto es con lo que tenemos que cerrar, porque todo el trabajo de divulgación científica pues va superando retos y se va enfrentando a muchos nuevos, por ejemplo, en términos de formatos, en términos de temas, pero hay que decirle, el objetivo final es que la información llegue de la forma más clara a la mayor cantidad de gente posible. Es esta la tarea de la divulgación científica, un proceso de traducción de la ciencia. Mira, es traducir, y yo digo que es más bien recrear, en el sentido que tenemos que recrear un mensaje, y creo que lo más importante es pasar la emoción, pasar información, claro, pero pasar la emoción que nos da a la mayoría de los divulgadores de la ciencia, entender a qué distancia está el siguiente planeta, exoplaneta, digamos, fuera de nuestro sistema solar, etcétera, ¿no? Claro. O sea, que es una planta, que es una araña. Pues este conocimiento, esta curiosidad y esta necesidad de compartirlo es lo que te tiene aquí como reconocida por la Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich. Así es que muchas felicidades por este reconocimiento y te seguimos viendo, leyendo y escuchando a través de esta pantalla de TV UNAM. Muchísimas gracias, Marta Dune, divulgadora científica. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida siempre y muchas felicidades. Y bueno, ahora vamos a la Dirección General del Deporte Universitario, que abre la convocatoria
convocatoria para el diplomado en narración deportiva que forma a profesionales capaces de desarrollar su voz, estilo en medios electrónicos y además fomentar valores como el juego limpio, la inclusión y el multiculturalismo. Está dirigido a egresados de comunicación, teatro, literatura dramática, periodistas y deportistas interesados en la narración. Consta de 5 módulos y se imparte del 8 de octubre al 20 de diciembre en el Centro de Estudios del Deporte, que está ubicado en el Estadio Olímpico Universitario aquí en CEU. La fecha límite de inscripción es mañana 3 de octubre, así que consulta más detalles en deporte.unam.mx o bien en el correo que aparece en nuestra pantalla. La investigación, la conservación y la restauración son tareas indispensables para la historia del arte. Hoy en Asómate, el Instituto de Investigaciones Estéticas nos habla del trabajo que realizan en la Academia de San Carlos. Desde 1881, el techo abovedado de la Galería José Obregón de la Academia de San Carlos alberga una colección integrada por 12 óleos sobre tela, los cuales han sido sustituidos por réplicas fotográficas debido a la gravedad de los daños que presentan los originales. Por esta razón, la Dirección General de Patrimonio Universitario y el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM han desarrollado un proyecto estratégico con el propósito de determinar su estado de conservación y así garantizar su preservación en el futuro. Este proyecto tiene como objetivo hacer un estudio integral que vincula el análisis científico de técnicas y materiales de una colección de 12 piezas en formato circular que estaban integradas en el plafón de la techumbre de la galería, firmadas en 1881 y que representan 4 alegorías de las bellas artes. A través de una ficha de documentación y registro diseñada por la investigadora, logró cuantificar los daños por medio de una serie de símbolos vinculados con cada deterioro observado en los medallones, como rayones, escamaciones, manchas de humedad, desgastes, entre otros. Con ello, generó una base de datos que otorga un valor numérico a cada símbolo, lo que permite identificar el nivel de daño para jerarquizar y priorizar el estado de aquellos que están en mayor riesgo de conservación. El más afectado de todos es el retrato de Carlos III, seguido de la alegoría del grabado y de la pintura que representa a Jerónimo Antonio Gil y a Fernando Mangino. Finalmente, en la última etapa, el Instituto de Investigaciones Estéticas pretende coordinar con la Dirección General de Patrimonio Universitario un seminario para discutir una propuesta de conservación que sea viable y que garantice la restauración del conjunto. Detalles para disfrutar y revisar en nuestra próxima visita a San Carlos. Y seguimos con música. UNAM Global TV nos invita a revivir el concierto que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ofreció hace unos días en las islas de Ciudad Universitaria para celebrar 115 años de nuestra fundación como Universidad Nacional y los 80 de nuestra ley orgánica. Las islas de Ciudad Universitaria se llenaron de ópera, mambo y guapango. Es un concierto muy significativo porque tenemos la oportunidad de alcanzar a muchísimas personas. La UFUNAM logró transmitir la pasión por la música entre generaciones. Creo que es una buena oportunidad para que él se acerque a la música, a la cultura. Entre sombrillas e impermeables, la multitud disfrutaba. Ni la lluvia detuvo a Naila en su ritmo de vals. Bailar con mi mamá me gusta mucho, siempre bailamos cuando tocan.
En el clímax del concierto, la batuta de Juan Carlos Lo Mónaco hizo vibrar cuerdas, vientos y metales con el guapango de Moncayo. Poder ver a la FUNAM en vivo por primera vez fue muy bonito. Se siente mucho el ambiente cultural universitario. Así se festejaron 115 años de la fundación de la UNAM y 8 décadas de la promulgación de su ley orgánica. Recordar es volver a vivir. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.